Esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momento. Queridísimos hermanos, hoy celebramos el día del bautismo del Señor. ¿Y por qué lo celebramos? Hay motivo para celebrarlo. Porque en el bautismo del Señor se nos revela qué fue lo que se nos dio cuando nuestros padres nos bautizaron a nosotros. ¿Qué regalo está contenido en el bautismo? ¿Qué dones? ¿Qué tesoros? Y hoy más que nunca se hace necesario que el mundo entero sepa los regalos, los tesoros que hay en el bautismo, porque el diablo quiere robarnos esos tesoros y envía a aquellos que se llaman cristianos evangélicos, entre comillas, que no más son sino protestantes, a robarnos el tesoro de la gracia que Dios nos da en el santo bautismo. Por eso los hermanos separados no lo saben. Nadie se los dice. ¿Cómo lo van a saber? Que el diablo los está utilizando a ellos para desviar al pueblo de Dios de los caminos de la salvación. El bautismo, no lo digo yo, lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, nos trae a nosotros lluvias de bendiciones, de gracias, que los protestantes no quieren para sus hijos, para las personas, porque después que ya están grandes, si quieren se bautizan y si no, no. Con tal y digan que son cristianos evangélicos, ya están salvados. Miren, hermano, yo les voy a mostrar que eso es mentira. Que eso es el evangelio según los protestantes, pero no según Cristo. El evangelio según Jesucristo, el verdadero evangelio, lo leímos del evangelio en Mateo 3, del 13 al 17, es otro. Por eso los evangélicos no son evangélicos, son evangélicos, porque no creen en el evangelio, porque no cumplen el evangelio, porque distorsionan, cambian el evangelio. Entonces yo les cambio el nombre. No son evangélicos, son evangélicos, con H, con K y con Z al final. Es que es una barbaridad lo que hacen. Y lo que yo hago cambiándole el nombre no es una barbaridad. Lo de ellos sí. Es robar las gracias divinas que Dios le da al pueblo. Con Lupita, hoy tenemos Lupita, le voy a mostrar para qué sirve el bautismo. En el versículo, estamos leyendo en Mateo 3, en el versículo 16, viene a expresar precisamente para qué es el bautismo, para qué sirve. Y ahí simplemente usted y yo podemos mirar
los protestantes tienen razón o los católicos tienen razón. Los protestantes dicen, no hay que bautizar a los niños, el bautismo no sirve para nada. Si una persona no se bautiza y se muere, no pasa nada en absoluto. No pasa nada en absoluto. Si es cristiano evangélico, se va directo al cielo, aunque no sea bautizado. Pero a ver, ¿qué dice la Biblia hoy? Una cosa, ¿Jesús fue bautizado? Dice la Biblia, sí. ¿Para qué? ¿Qué nos enseña? Porque lo que Jesús hace es una enseñanza para nosotros. ¿Qué nos deja? Porque tenemos que cumplirlo. El bautismo, ¿para qué sirve? Veamos. Y Jesús, después que fue bautizado, atención, atención. A mí me llama la atención esta parte. Después de haber sido bautizado. Después de haber sido bautizado, marca una pauta en la persona. En la vida espiritual de la persona marca una pauta. Hay un antes y hay un después. El antes es cuando no ha sido bautizado. Y el después de haber sido bautizado es cuando ya pasa la línea. El antes y el después. El evangelio de hoy dice, después de que Jesús fue bautizado, después de que tú y yo hemos sido bautizados, después de que un niño es bautizado, después de que un adulto, una mujer, un hombre es bautizado, después de eso, ¿qué pasa? ¿Otra vez? Y Jesús, después que fue bautizado, ahí, ¿qué ganó? ¿Qué trae el bautismo? ¿Cuáles son los tesoros que trae? subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Después de que una persona es bautizada, según dice el Evangelio, tiene la certeza, la seguridad firme, porque lo dice la Biblia y no puede fallar, que los cielos se le abren. Después de que Jesús fue bautizado, se le abrieron los cielos. Esto en teología significa que el bautismo nos abre las puertas del cielo. Porque no está ahí por casualidad. Está ahí para que nosotros, al leer las Escrituras, digamos, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el mensaje que Dios me da? Que al bautizarse, después de que uno es bautizado, se le abren las puertas del cielo. Pero yo no quiero bautizar a un niño porque el pastor Petronilo dice que no hay que bautizarlo. A mí qué me importa lo que diga Petronilo. A mí lo que me importa es lo que dice la Biblia, que después de que usted bautiza a una persona, sea niño, sea adulto, lo que sea, se le abren las puertas del cielo. Pero es que un niño no tiene pecado. A mí qué me importa. A mí lo que me importa es que a un niño se le abran las puertas del cielo, puesto que el mismo Jesús no tenía pecado tampoco y fue bautizado para que las puertas del cielo se abran para todo bautizado, aun cuando no tenga pecado, y para la muestra un botón. Jesucristo era más puro, más santo que cualquier niño y no tenía pecado y fue bautizado para que se abran las puertas del cielo. Un protestante me puede maldecir, me puede insultar, me puede mentar la madre, me puede mandar para el infierno, pero no me puede refutar. Por eso la teología protestante, que a un niño no se le puede bautizar porque no tiene pecado, eso es diabólico, satánico. Porque ¿qué está diciendo? Que Jesús sí tuvo pecado porque fue bautizado. No, Jesús no fue bautizado porque tuviera pecado. Jesús fue bautizado para enseñarnos a nosotros que aunque no tengamos pecado, en la teología protestante, aunque un niño no tenga pecado, en la teología protestante, debe ser bautizado, quiera o no quiera. Y si no es bautizado, se pierde que se le abran las puertas del cielo. Que precisamente, no me pierda ahí, compadrito, que precisamente eso es lo que Jesús dice en San Juan capítulo 3, versículo 3. Le aseguro que el que no nace de nuevo
no entra al reino de los cielos, porque el bautismo nos abre las puertas del cielo. Óiganlo de parte de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora vean el versículo 5, ¿cómo se nace de nuevo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios, porque el bautismo es el que nos abre las puertas del cielo. Y el que no renazca del agua y del Espíritu, eso es el bautismo, no puede entrar al reino de Dios, aunque sea hijo del pastor Petronilo o Pánfilo, pregúnteme si me importa. Entonces los protestantes están muy equivocados, pero no se lo cuenten, no le digan nada, porque a ellos no les importa lo que diga la Biblia, lo que diga Jesucristo. A ellos lo único que les importa es lo que diga el pastor. Listo. Porque su Salvador no es Cristo, sino el pastor. Porque su Señor no es Cristo, sino el pastor. Cuidado. Hoy yo con corazones en la mano quiero mostrarles a ustedes, si quieren creerlo bien, si no quieren creerlo, problema de ustedes, porque a través de las redes los protestantes también nos siguen. El que no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos, y entonces Jesús da la explicación segunda. El versículo 6, porque con el bautismo uno adquiere un nuevo nacimiento. El primer nacimiento es cuando usted nace de papá y mamá. Y el segundo nacimiento es cuando usted nace del agua y del Espíritu, que ya pasa a ser hijo de Dios. Por eso se llama segundo nacimiento, porque el primer nacimiento fue de la carne, de papá y mamá. El segundo nacimiento es del Espíritu a través del bautismo, para que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos adoptivos de Dios. Entonces hay que leer las Sagradas Escrituras con un criterio teológico para poder descubrir qué hay detrás. Oigan el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, cuando usted nació de papá y mamá, que nació de la carne, carne es. Usted es hijo de papá y mamá, carne es. Ahora usted no está conforme con eso, usted quiere ser hijo de Dios, pues tiene que nacer de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu. Aquí viene la parte espiritual, lo que es nacido del Espíritu, es decir, lo que es nacido de Dios. Espíritu es. Entonces pasa a ser hijo de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí es cuando el católico dice: la Iglesia Católica no me ha engañado. Yo puedo bautizar a mi hijo que ya nació de la carne, tiene un mes de nacido, ya nació de la carne, carne es. Ahora puedes nacer de nuevo, sí, porque Jesucristo nos dice a qué edad. La única condición es que ya haya nacido de la carne, y si ya nació de la carne, ahora puede nacer del Espíritu. ¿Para qué? Para ser hijo de Dios y para que se le abran las puertas del cielo, porque el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Aquí es donde Satanás mete su mano peluda para lavarle el cerebro a los protestantes y decirle: eso es mentira. El pastor es el que sabe más que Cristo. El pastor es, lo que dice el pastor es palabra de Dios, lo que diga la Biblia me tiene sin cuidado. Y así viven engañados los hermanos separados. Qué lástima, qué tristeza. Pero ahí mismo cuando dice lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu, hay que nacer de nuevo, no de la carne sino del Espíritu. Aquí entonces es cuando entendemos la tercera parte de San Mateo, ya en el versículo 17, 3:17, cuando dice que se abrieron las puertas del cielo, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ahorita miramos ese,
Y se escuchó una voz del cielo que decía, se escuchó la voz. Y hubo una voz de los cielos que Se abren las puertas del cielo, ¿verdad? Y escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Después de que Jesucristo es bautizado, se confirma, se hace público que es el Hijo amado de Dios. ¿Cuál es la razón teológica? Para enseñarle al mundo que mientras no hemos sido bautizados, nosotros no somos hijos de Dios. Cuando nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios, adoptivos. ¿Y qué significa adoptivos? Que con el bautismo nos unimos a Cristo, nos hacemos un cuerpo con Cristo, dijo el colombiano, nos hacemos llave con Cristo, con el bautismo, y está escrito en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, con el bautismo formamos un cuerpo con Cristo, y si Cristo es hijo de Dios, al yo unirme a Cristo por medio del bautismo, entonces yo también paso a ser hijo de Dios de forma adoptiva. ¿Por qué? Porque al unirme a Cristo en un solo cuerpo, Él me adopta. Yo me uno a Él y mi Padre Dios me adopta por estar unido a Cristo. En tanto y cuanto estoy unido a Cristo, paso a ser adoptivo. Dios me adopta como hijo. Y esto es importante el bautismo, véanlo. Porque así como el cuerpo es uno. Cuerpo uno, aquí es lo importante, hacerme uno con Cristo en llave para poder ser hijo de Dios. Tengo que unirme a Cristo. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Todos ellos somos muchos miembros, pero nos unimos en un cuerpo con Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando nos metemos a evangélicos? No, cuando nos bautizamos. Óiganlo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Si quieren, miéntenme la madre, mándenme para el infierno, díganme lo que quieran, pero no me pueden refutar. Porque cuando nos bautizamos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Ahora sí, al bautizarnos nos unimos en un cuerpo con el Hijo. Y al unirnos al Hijo, isofactamente nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Somos en Cristo, ojo, en Cristo, hijos adoptivos de Dios. En Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Si quitamos a Cristo de en medio, no somos hijos de Dios. Y la única manera para poder nosotros ser hijos adoptivos de Dios es en cuanto y tanto nos unimos al cuerpo de Cristo a través del bautismo. Claro, si yo formo parte del cuerpo de Cristo, claro, Cristo es hijo de Dios, yo paso a ser hijo de Dios, adoptado, porque me uno a Cristo. Ahí está la importancia del bautismo. Ahí está el tesoro del bautismo que los protestantes no han podido descubrir y que usted, papá y mamá, ya descubrió si bautizó al niño. Si no lo ha bautizado, usted todavía tiene mentalidad protestante, ya el zancudo pata blanca lo picó.
Ya usted es protestante aunque esté en la iglesia católica. Por eso un católico bautiza a su hijo lo más antes posible. No está esperando, yo bautizo a mi hijo cuando venga el padrino, que usted sabe que tuvo que salir por la situación del país y está en España, entonces cuando él venga, que viene entre 100 años, yo bautizo a mi hijo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿No sabe lo que se está perdiendo? Que su hijo sea hijo de Dios. Oye, y ojo, San Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que ese ser hijo adoptivo de Dios, entonces nos hace herederos del reino, coherederos con Cristo. Escuche, 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, El único hijo de Dios, Cristo. nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Nos va a redimir, nos va a redimir. Y cuando nos adopta como hijos en el bautismo, nos redime. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aleluya. Es necesario recibir la adopción de hijos para dejarnos redimir por Cristo. Eso no lo quiere Satanás. Y por eso Satanás manda a los protestantes a gritarle al mundo: no bauticen a los niños. Cuando estén grandes, que les dé la gana, se bautice. Si no le dan la gana, que no se bautice. De todas maneras, el pastor ya los mandó para el cielo. No. ¿Otra vez? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así nos redime. Así lo quiso Dios. Redimirnos en cuanto y tanto nos unimos al Hijo, Cristo. Entonces ahí pasamos a ser hijos adoptivos de Dios. ¿Y qué ganamos? Atención, lo que ganamos los católicos cuando bautizamos a los hijos y lo que pierden los protestantes cuando no bautizan a sus hijos. Y por cuanto sois hijos, Y cuando sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. entonces ya recibimos el bautismo, recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Ahorita lo vamos a ver. Ya cuando nos bautizamos, pasamos a ser hijos, y no solamente hijos, también recibimos el Espíritu. ¿Se acuerdan? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó una voz que decía: este es mi hijo. Y cuando somos, entonces ya tenemos el Espíritu Santo que clama en nosotros: Abba, Padre. En la manera en que estamos unidos a Cristo en su cuerpo a través del bautismo, en la manera en que recibimos el Espíritu Santo, pues ya llamamos a Dios Padre, ya somos hijos. Y si somos hijos, Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Hijo. ¿Y qué ganamos con el bautismo cuando somos hijos? Y si hijo, Y si son hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. eso es lo que el diablo nos quiere robar. La herencia que Dios nos da, el reino de los cielos. ¿Ustedes no han visto que terrenamente hay personas que quieren robarle la herencia a otro? ¿No han visto ustedes? Que hay gente que dice: yo estoy peleando mi herencia porque me quieren quitar la herencia. ¿Y por qué no pelean la herencia espiritual? Porque ya con el bautismo nos han dejado la herencia del reino de los cielos. Herederos. En Cristo somos herederos. Y viene un protestante y quiere robarle a su hijo la herencia, no la suya aquí en la tierra, la herencia de Dios Padre en el cielo, y a usted no le importa nada. Y usted dice: el bautismo no es importante. Qué desgracia más grande por no leer las Escrituras. La ignorancia es atrevida y no sabes el tesoro que hay, que se está perdiendo. El tesoro que Dios nos ha dejado y se está perdiendo. Y ese tesoro es el que el diablo nos roba a través de los protestantes. Por eso ustedes no deben escuchar a ningún protestante que viene a robarle la herencia del reino celestial para ustedes y para sus hijos. Instrumentos de Satanás con el título de cristianos evangélicos, para que la gente le crea. ¡Qué bárbaro!
Así como el diablo engaña a través de la política. Usted no ven que los políticos son una parranda de mentirosos. Y descaradamente, así son los protestantes. Y los políticos al menos para robar los tesoros de la patria. Pero estos vienen a robarnos los tesoros del reino. Por todos lados nos quieren robar. Nos quieren robar aquí en la tierra y nos quieren robar en el cielo. Aquí los políticos y allá los protestantes. Dios mío santo, ¿en qué mundo estamos? Y la gente ignorante se deja robar. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! Y después sale al descubierto. Fulano tenía tanto dinero guardado en Suiza, tantos lingotes de oro, y tanto el otro, y tanto el otro. Y usted dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? Todavía se pregunta si es verdad o mentira. Así le pasará a los católicos cuando los protestantes le roben la herencia del cielo y no quieren que bautice a sus hijos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Porque lo digo, el pastor dice que no, que se va para el cielo con tu ropa y zapatos. ¿Sí? Créanles. Créanle, porque el diablo está trabajando en esos dos campos, en la política y en los protestantes. Uno para robarnos las riquezas de aquí de la tierra y otro para robarnos las riquezas del cielo. Cuando la Biblia entonces nos presenta, volvemos a Mateo 3, 16, que después de salir del agua, 3 cosas sucedieron. Uno, después de que Jesús salió del agua, léalo, el después. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. El bautismo es para que se nos abra el reino de los cielos, y el que no renace del agua del Espíritu no entra al reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El bautismo nos da el regalo más importante para el cristiano, que es el Espíritu Santo. Y lo puede recibir un niño. Sí lo puede recibir un niño. El Espíritu Santo que se nos da a través del bautismo, porque aquí está escrito que Jesús al ser bautizado recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero no está escrito que solo lo va a recibir Jesucristo. Que usted y yo, el día en que nos bautizamos, Hechos 2:38, dice que hay que bautizarse para 2 cosas, dice Hecho. En otras partes dice para otra, pero aquí Hecho el apóstol dice, primero, para el perdón de los pecados. Para eso no lo recibió Cristo. Ahí no dice, después que fue bautizado, se le perdonaron los pecados. No. O se bautizó para perdonar los pecados. No. Dice que después de bautizar recibió el Espíritu Santo. Pero aquí dice Hechos del apóstol 2:38, que el bautismo tiene para 2 cosas. Uno, para perdón de los pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y 2, ¿para qué nos tenemos que bautizar? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. A igual que Cristo fue bautizado y vino sobre él el Espíritu Santo, eso va a suceder en tu vida, en mi vida y en la de un niño. El día en que se bautice, recibirá el don del Espíritu Santo. Pero es que un niño no tiene pecado, y aunque no tenga pecado puede recibir el Espíritu Santo. Con más razón, puede recibir el Espíritu Santo siendo niño. Claro que sí, se puede recibir el Espíritu Santo siendo niño. Y para eso es el bautismo, para recibir el don del Espíritu Santo, según el Evangelio de hoy. Y ese bautismo es tan importante que cuando Cristo resucita, Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesucristo manda a los apóstoles a bautizar precisamente para eso, para que lo que Él recibió, lo recibamos todos. Es una herencia que Él nos da, una herencia espiritual. Por eso manda a bautizar a todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Para qué los manda a bautizar? Porque Él viene a redimirnos, a salvarnos, para que se nos abran las puertas del cielo, para que recibamos el don del Espíritu Santo, para que seamos hijos adoptivos de Dios.
para que nos unamos a su cuerpo y así podamos ser salvos. Entonces el protestante ignorante dice, pero aquí dice que primero hay que hacer los discípulos, ¿otra vez? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Entonces el ignorante dice, es que hay que ser discípulo. Usted sabe qué significa ser discípulo. Entonces comienza a decir que entonces hay que enseñarles para que sean discípulos. Y es mentiras. Porque cuando aquí dice, bautícelo, haz que todos los pueblos sean mis discípulos, no está diciendo que primero tienen que enseñarle y después bautizarle. Porque entonces, ¿cómo se explica que dice que sean discípulos, bautícenlos y después dice enséñenles? Si ser discípulo significa enseñar, entonces ¿por qué después dice enseñen? Pongan cuidado, otra vez. Y de hacer discípulos. Discípulo. El protestante ignorante dice que ser discípulo es ir a enseñar a la gente. No, ser discípulo es otra cosa. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora mire que ahora sí viene la enseñanza. Enseñándole. Ahora sí viene la enseñanza. Ser discípulo no significa que hay que enseñar. El ser discípulo aquí tiene otro sentido porque la enseñanza viene después. Aquí lo que significa ser discípulo significa miembro del cuerpo de Cristo. Vayan, se lo traduzco en castellano, vayan y hagan que todos los pueblos sean miembros de mi cuerpo. ¿Cómo? Bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñándoles. Eso sí significa discípulo. El discípulo es aquel que forma llave con Cristo, un cuerpo con Cristo, que ya lo leímos a través del bautismo, como un cuerpo de Cristo. Un cuerpo con Cristo, una congregación, un grupo, una iglesia con Cristo. Y lo vamos a hacer cuando lo bautizamos. Y después sí viene la enseñanza. Pero el protestante ignorante dice, no, aquí dice, hagan que los pueblos sean mis discípulos, significa hay que enseñar. Y a un niño no se le puede enseñar porque no sabe lo que hace. Eso se lo enseñó Satanás. Porque la enseñanza viene después del bautismo. Bautícenlo y enséñenle. La enseñanza viene después, no digan mentiras. Usted está mal interpretando las escrituras. Siga así. Pero yo hoy se lo estoy mostrando con capítulos y versículos. Entonces la Biblia nos está presentando que a través del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Y es una gracia. Entonces, si podemos bautizar a un niño, claro que sí. Porque sabemos para qué es. Ahora, San Mateo capítulo 3, versículo 16, nos dice cuando Jesús fue bautizado, para qué fue bautizado y qué pasó. Pero en el versículo 14, ustedes van a ver cómo Juan no quiere bautizar a Jesús. Porque Juan dice que Jesús no necesita ser bautizado. Lógica y razonable. La mentalidad protestante. Porque Jesús pecado no tenía. ¿Y para qué se iba a bautizar? El para qué se iba a bautizar, para aclarar. Porque el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados, más nada. Y Juan entonces dice, bueno, yo no lo bautizo porque es para el perdón de los pecados y tú no tienes pecado, yo sí. Entonces cuando Jesús le muestra que no es solo para el perdón de los pecados, que es para que se le abran las puertas del cielo, eso no lo sabía Juan. Que es para que reciba el Espíritu Santo, eso no lo sabía Juan. Que es para que pase a ser hijo de Dios, eso no lo sabía Juan. Y Jesús tiene que enseñárselo, porque mire cómo Juan se niega. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado. En la mentalidad de Juan, el bautismo era solo para el perdón de los pecados. ¿Y Jesús no tenía pecado? Jesús no tenía que ser bautizado. ¿Juan sí tenía pecado? Sí, Juan sí tenía que ser bautizado. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Ahora Jesús viene a dar la lección para tirar para el suelo la teología protestante, que solo para
el perdón de los pecados es el bautismo. Jesús dice no solo para eso. El primer motivo es para que cumplamos la justicia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Lo que Dios ha mandado se cumple, quiera usted o no quiera, gústele o no le guste. Dicho, caso cerrado, no se hable más. Tenemos que cumplir toda justicia. No es si a usted le da la gana, no es si a usted le parece y está de acuerdo, o si su pastor está de acuerdo. Eso no me importa. La enseñanza teológica es clara. Nadie puede cambiar los planes de Dios. Y el bautismo es un mandato de Dios. Y usted tiene que cumplirlo, quiera o no quiera. Para cumplir, se llama cumplir toda justicia. Ponga cuidado. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso es lo que no cumplen los protestantes. La justicia de Dios, lo que Dios manda. Justicia de Dios, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. La justicia de Dios, ¿qué significa? Que lo que Dios manda yo tengo que cumplirlo. Entonces no estoy de acuerdo, dice Juan, yo no estoy de acuerdo que a una persona que no tenga pecado se le bautice. Un niño no tiene pecado, yo no estoy de acuerdo en que se bautice porque no tiene pecado. Muy bueno su razonamiento, le dice Jesús a Juan. Pero más de razonamiento, lo que importa es cumplir la justicia divina. Dios mandó el bautismo, usted lo cumple y punto. Y dice Juan, así de por las buenas, sí. ¿Qué es lo que los protestantes no aceptan? La justicia de Dios, el mandato de Dios. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos los pueblos. Y todos los pueblos significa niños, adultos, hombres y mujeres. Todos los pueblos. Esa es la justicia de Dios que los protestantes no quieren cumplir porque no son cristianos evangélicos, sino son evangélicos. Pura muela, pura mentira, puro engaño, pura falsedad. Distorsionan las escrituras como les viene en gana y nadie les dice nada porque los curas dicen hay que ser tolerantes. Porque los curas dicen hay que tener caridad con los protestantes. Dios nos mandó a predicar el evangelio para el que crea se salve y el que no será condenado, punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. La revelación hoy es que el bautismo hay que hacerlo no para salir del paso. No para cumplir un acto social, no, para cumplir un mandato de Dios. Y para que a mi hijo se le abran las puertas del cielo, reciba el Espíritu Santo y pase a ser hijo adoptivo de Dios. Y lo tenemos que tener claro. Y cuando un protestante diga, es que el bautismo, un niño no tiene pecado, usted le dice, usted ni sabe para qué el bautismo, vete a estudiar la Biblia. Y no te dejes engañar. Y cuando tengas un hijo sin bautizo, o cuando le nazca un hijo en su casa, usted lo primero que tiene que buscar es el bautismo. Y si su padrino, aquel que dijo que quería ser padrino, no está, busque otro. Busque otro. Pero no deje para tarde que su niño sea hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, y reciba en herencia el bautismo. Fíjense que ya, según San Pablo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante, que ya para San Pablo, antes en el pueblo judío, había un simbolismo para el pueblo judío del bautismo. San Pablo le dice a los corintios que en el tiempo de Moisés había una figura del bautismo para enseñarnos por qué todos, hombres, mujeres y niños, todos, como dijo Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué todos teníamos que bautizarnos? San Pablo ve una relación en el Antiguo Testamento. Escúchenlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablándole a los judíos que se estaban convirtiendo, a los que le estaba predicando,
y le está explicando lo que es el bautismo. Nuestros padres, todos, hombres, mujeres y niños. La palabra todos aquí tienen un peso teológico. Todos estuvieron bajo la nube. Cuando huyeron de Egipto, querían salir. El faraón les decía, vayan solamente los hombres. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban con eso? Y Moisés le dijo, no, vamos todos. No, van solamente los hombres con los animales. No, vamos todos. Después, van solamente los hombres con las mujeres, pero dejan los niños. No, vamos todos. Y cuando el faraón ya dijo, bueno, lárguense, todos, llévense también a los niños, llévense a los animales, lárguense de aquí, no los quiero ver. Ahí sí todos se fueron y pasaron el mar en la Pascua. Y por eso San Pablo reclama la palabra todos. ¿Otra vez? Porque todos estuvieron bajo. Otra vez, compadrito, todos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Y ven que la palabra todos se repite? Y todos. Otra vez se repite. Y todos. En Moisés fueron bautizados. Y todos en Moisés fueron bautizados. En la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Entonces aquí está mostrando cómo el bautismo, porque dice fueron bautizados, le está aplicando al pueblo judío que se está convirtiendo y dice, mire, ustedes no creen en el bautismo. El bautismo es importantísimo para la salvación. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel salió? Entonces allí todos, niños, mujeres y hombres, todos por la nube pasaron el mar y eso era el símbolo del bautismo y allá se salvaron. Ahora nosotros nos salvamos con el bautismo. Entonces la Biblia nos presenta la importancia de lo que es el bautismo, que según San Pedro, 1 de Pedro 3, 20, por allá, nos hace una relación ya no con Moisés, sino con Noé, el 20, ¿sí, no? O el 19, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Tiempo de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Atención, porque Jesús dijo, el que no renazca del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Aquí dice, fueron salvados por agua. El bautismo. El bautismo. Que corresponde a esto. Aquello era una señal y ahora el bautismo lo asume. El bautismo que corresponde a eso, atención, mire que sí nos abre las puertas del cielo, mire que sí nos hace hijo de Dios, heredero del reino, mírenlo. Ahora nos salva. El bautismo ahora a los católicos nos salva, como salvó el agua en aquel tiempo Noé, como salvó allá al pueblo de Israel Dios cuando pasaron el mar y eran guiados por la nube. Ahora a nosotros el bautismo nos salva. Pero vienen los protestantes que son más papistas que el Papa, que saben más que Dios, que son más grandes que Jesucristo. Y dice el bautismo no salva a nadie. ¿Dónde lo dice la Biblia? Me lo dijo el pastor. Son creyentes, no son creyentes. El creyente es el que cree en la palabra de Dios que dice que ahora el bautismo nos salva. Los creyentes son los que siguen lo que dice el pastor, que dice el bautismo no salva a nadie. Reto a algún protestante en cualquier parte del mundo, aprovechenme, donde muéstreme, donde dice la Biblia, el bautismo no salva. Y yo le muestro 1 de Pedro 3, 20, 21, donde dice, el bautismo nos salva.
Así se le tapa la boca a los mentirosos. Me pueden maldecir, mentar la madre, mandar para el infierno, pero con la Biblia Reina Valera les tapo la boca. Eso es lo que a ellos les duele. Que 500 años diciendo mentiras, no había un cura que se pusiera los pantalones en el puesto y les cantara las verdades con la misma Biblia de ellos para decirle jaque mate. Ahora ven al cura Toro como el enemigo. No porque los insulte, porque les canto la verdad en la cara. Para que los católicos estén firmes y los protestantes no se dejen engañar. Salgan del engaño, de la oscuridad, de la mentira. Claro, 500 años diciendo mentiras y nadie, todo el mundo le llevaba la cuerda. Nadie le decía ni pío, porque son cristianos evangélicos, porque saben muchísimo de Biblia. Claro, hacían y deshacían. Pero les llegó la hora cero. Ojo. Y lo hago de corazón, lo hago con amor. ¿Por qué lo hago? Para exponerles a ellos la verdad. ¿Por qué lo hago? Para ver si un momento se le cae la venda de los ojos. Para ver si a alguien le pasa lo de Pablo. Le quita las escamas de los ojos y puede ver con claridad lo que dice el Evangelio. Porque hay una parranda de mentirosos engañando a la gente, robándole los dones de Dios. El bautismo que nos salva, que nos hace Hijo de Dios, que nos da el Espíritu Santo, que nos hace herederos del reino. La confesión que nos perdona los pecados. La Eucaristía que nos da el alimento del pan del cielo. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. La Virgen María que es la madre del Señor. Todo lo bueno lo rechazan. Todo lo bueno que le sirven a Dios de puro bla bla como los políticos. ¿Que le sirven a Dios? No le sirven a Dios. Tienen a Dios en sus labios. Tienen la Biblia en sus brazos. Pero sirven a Satanás, padre de toda mentira. Ojo, y se lo estoy comprobando con la Biblia. Y no lo estoy leyendo yo para que no digan que es mentiras mías. Es más, les estoy leyendo la Biblia Reina Valera para decirles jaque mate, para que aquel protestante que ame la verdad la encuentre, aunque no le guste. Vamos a terminar, queridos hermanos, porque hoy prometí no alargarme. Terminemos otra vez, entonces, desde el 14, 3:14. Lea el 13, desde el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Buscó, como nosotros tenemos que buscar. Mas Juan se le oponía, diciendo: hay quienes se oponen. Y tenemos que vencer a los que se oponen, a los que protestan, a los que no están de acuerdo. Hay que superarlos. No podemos quedar con los brazos cruzados o decir ellos tienen razón, no. Tenemos que enfrentarlos. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no está de acuerdo que nos crucemos de brazos dejando que los mentirosos ganen. Que nos crucemos de brazos y ya pues dejemos que ellos digan lo que quieran. No, hay que cumplir la justicia de Dios, lo que Dios manda. Listo. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me tengo complacencia. Papá Dios, gracias porque a través de tu palabra podemos ver con claridad para qué nos dejaste el bautismo. Con razón, mandaste a los apóstoles, vayan por el mundo y prediquen, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Con razón, Señor, en tu iglesia, que es la iglesia católica, se le da tanta importancia al bautismo. Con razón, Señor, se bautiza incluso a los niños. Bendito sea porque tu palabra es una lámpara para nuestros pasos, es una luz
en medio de tanta oscuridad que hay en el mundo, traído por Satanás, usando como instrumento a los evangélicos. Te pedimos, Señor, para que tu pueblo permanezca firme en la fe y para que aquellos que han sido engañados a través de la luz del Evangelio puedan ver con claridad. Haz que se le caigan esas escamas, esas vendas de sus ojos y la luz del Evangelio irradie su alma y su corazón. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración.